Estamos acá con Ernie Gonella, quien trabajó en el equipo Juncos Holiday Racing de la IndyCar y actualmente a la cabeza de su propio proyecto, el Gonella Racing. ¿Cómo estás, Ernie? ¿Todo bien? Todo bien, Juan Pablo. Un gusto estar contigo acá. Hoy para la gente del otro deporte vamos a hablar de una joven promesa argentina, muy joven, con tan solo 12 años, que fue noticia este año acá en el país, porque a su corta edad ya está corriendo en su segunda categoría de autos de fórmula, una de ellas la Fórmula 4 Cuyana, compitiendo junto a pilotos de 30 años y ganando carreras. Y ahora se le dio la posibilidad de correr dos carreras en el FARA Fórmula 4 Series de Florida, en el equipo Champagne Racing y ahora se está actualmente preparando para la temporada del año que viene. Se trata de Lázaro Bainotti, que hemos entrevistado hace poco junto a su padre, Mariano, otro piloto, otro quien fue piloto de automovilismo. Algo que fue una hermosa nota, la verdad. Y que en cierta medida vos, Ernie, estás involucrado con este futuro de proyecto de piloto, así que nada, comentanos un poquito al respecto. Me contactó Mariano. Nosotros no teníamos mucho trato, pero habíamos sido contemporáneos en alguna de las categorías en Argentina cuando yo estaba allá hace muchos años. Entonces, Mariano me contactó. Yo en ese momento había parado de hacer, digamos, de operar el equipo. El equipo se lo había transferido a uno de los ingenieros que trabajaba conmigo en los últimos años, que formó Champagne Racing. Y bueno, y siguen operando tanto en la Fórmula Fara como en la JS F4. Le fue muy bien. Hace una semana atrás estuvieron en Texas terminando el campeonato de la JS. Y bueno, con el mismo, justamente con el auto que había manejado Lázaro, anduvieron segundos y peleando la punta y liderando carreras, y le fue muy bien. Así que, y bueno, y Mariano quería hacer una experiencia con Lázaro, que es muy chico, digamos, y bueno, Fara era la única alternativa en la que podía correr con la edad que tenía. Fara tiene hay muchos, es muy común, digamos, que los chicos del karting pasen a la fórmula a través de Fara. Ahora es cada vez más frecuente, digamos, que sean tan jóvenes. Este es un caso ya de extremadamente joven, ¿no? Pero bueno, y vino Lázaro, hizo una experiencia, la verdad que fue un evento fantástico. Tiene mucho talento y la verdad que nos sorprendió a todos. Y bueno, todo el fin de semana iba bien. Finalmente en la última de las carreras tuvo un toque y bueno, rompió el auto y lamentablemente no pudo terminar de redondear un fin de semana que había sido fantástico. Pero igual, de todas formas, la evaluación es que hay mucho potencial ahí. Desde lo técnico, ¿cómo viste esa rápida adaptación de Lázaro con el auto? Y más en circuitos como el que comentaste de Sebring, que se la aguantó en pista junto a otros rivales de mucho físico, porque hay que tener en cuenta que Lázaro es chiquitito todavía, y más con la edad. Todavía el cuerpo, Mariano nos comentaba en la entrevista que todavía el cuerpo de él todavía no terminó de desarrollarse, y vos ves a los otros pilotos que compiten a él son, no sé si el doble o el triple de musculatura. ¿Cómo viste esa rápida adaptación que tuvo con los No, autos? la vi bien, necesita tiempo, un poco más de tiempo. Yo creo que eh, realmente Mariano se preocupaba mucho por lo físico y o sea, eh, estaba preocupado porque si hacíamos las sesiones de práctica muy largas. Y bueno, Lázaro nos sorprendió a todos en las carreras porque digamos que en las últimas vueltas venía al mismo ritmo que había empezado. Así que sí, es verdad, es chico de físico, es chico de edad y es chico de físico. Entonces, pero bueno, Farah es bastante, digamos, variado en el tipo de piloto. Hay pilotos con experiencia, hay pilotos que, chicos que corren ahí que son no tan jóvenes, hay pilotos un poco más experimentados, hay de todo y la verdad que se la aguantó bien. Y o sea, esa es la parte más sorprendente. Mariano me había contado y yo había investigado un poquito en cuanto a sus antecedentes y el talento que sin dudas lo tiene. Y bueno, pero la parte física yo creo que con un poquito más de training y tiempo de pista, digamos, tiempo de asiento, va a estar a la altura
de cualquiera sin ningún problema. Si bien todavía es muy temprano, todavía está en la edad del karting, el pibe ya eligió, lo dijo en la entrevista, que le gustaría algún día llegar a la Indy o al GT. ¿A futuro qué te gustaría a vos? ¿A dónde te gustaría llegar? ¿IndyCar, NASCAR, Fórmula Uno? ¿Qué te gustaría? ¿Cuál es tu sueño de más grande para llegar? A mí me gustaría llegar a la Indy, o si no, me gustaría también a la GT, me gustaría, y nada más, esos dos. ¿Se pensó en algún momento para el futuro diagramar algún proyecto ligado al Juncos? O sea, si te quedó el contacto, ya sé que es muy temprano todavía, pero ¿se pensó algo en algún momento? No, sí, o sea, todo se piensa, pero es extremadamente temprano para pensar. Hoy por hoy tampoco Juncos tiene más. Antes Juncos tenía más categorías en la escalera, ahora tuvo un crecimiento muy, muy grande con el equipo de IndyCar y Ricardo dejó operando el equipo de Indy Lights, que ahora se llama NXT, ¿no? Indy NXT, y el equipo de IndyCar. Entonces, no hay, digamos, no tienen más Indy Pro, que ahora se llama USF Pro, no tienen más esa rama en la cual es un paso, digamos, que chicos con experiencia en la F4 o en la USF 2000 pueden agarrar y estar en el Indy Pro y ahí ya estar. Entonces, falta mucho tiempo para que Lázaro pueda estar de alguna forma ligado a un proyecto. O sea, yo no hablé, estuve con Ricardo varias veces porque yo también estoy haciendo USF Junior con el equipo de Sanela, entonces nos vemos frecuentemente en la pista, porque ahora con su hijo estaba, el hijo de Ricardo Leandro estaba corriendo ahí, pero nunca hemos hablado al respecto. Pero obviamente, llegado el momento, todo puede ocurrir. Mariano Bainotti, padre de Lázaro, comentó que hicieron un esfuerzo muy grande en lo económico para llegar a Estados Unidos, más con la situación actual que se vive en Argentina. Pero sumemos a eso de lo económico y vos que actualmente trabajás con chicos jóvenes, y que eso algo que vamos a hablar más adelante, ¿qué tan complicado es para un pibe de la edad de Lázaro, o como la fue la de Franco Colapinto actualmente, que con 14 años se fue a Europa viviendo en un taller de karting, y tantos otros Sí. chicos que tienen que emigrar al exterior para poder cumplir su sueño de ser piloto, desde lo económico y también de lo personal, creciendo así de golpe? ¿Cómo se trabaja ese tema para que los pibes sepan estar equilibrados mentalmente? Y también el tema de lo económico, solventarles un poco. Sí, bueno, y eso depende de la parte de preparación mental, digamos, es muy diverso, depende de cada uno. O sea, depende del apoyo que tengan, cómo esté. Lázaro tiene el apoyo del padre incondicional, tiene su personalidad, el chiquito tiene mucha personalidad, dijo que o sea, estaba concentrado en la fórmula, en realidad no le interesa más, ni siquiera le interesa más el karting, lo hace para seguir teniendo actividad si es que lo hace. Y entonces él va a estar eh, bien contenido en la parte, digamos, emocional y mental. La parte económica también, y bueno, y son todos casos particulares, todo depende de cada uno. La proyección es difícil, esto es una actividad que cada vez se torna más complicada en cuanto a lo económico, cada vez hay más abundancia o sea, llegan a la actividad gente con mucho respaldo o con mucho dinero, entonces eso hace que los cupos cada vez se vayan limitando más al que no tiene, digamos, tanta eh, solvencia empujando de atrás. Entonces, esa es una realidad, por eso depende mucho de cada caso en particular. Es muy difícil hoy en día llegar a algún lado sin haber hecho una gran inversión inicial, ¿no? Y eso pasa tanto en Europa como acá en Estados Unidos. Acá en Estados Unidos, en el automovilismo americano, es más posible que en Europa, ¿no? El camino a la Fórmula Uno, digamos, es una cosa que las posibilidades son tan remotas, a pesar de que Franco ha mostrado que pudo recorrer el camino, ¿no? Pero fíjate todos los años que pasaron hasta que pudo volver a ver un piloto de Fórmula 1, argentino en la Fórmula 1, ¿no? Entonces,
y cuántos han tratado, han intentado recorrer ese camino. En cambio, el camino a la IndyCar es, si bien es extremadamente difícil, también yo veo que hay más posibilidades. En lo personal, aparte de dejando de lado de Lázaro, con los chicos que estás actualmente trabajando, ¿te ha tocado en algún momento estar apoyando anímicamente? Sí, constantemente, sí, constantemente, sí. En los últimos tiempos yo eh, al principio hacía yo mucho la parte del coaching y todo eso. En las últimas temporadas que hice con el equipo propio, contraté un coach, entonces hacía toda la parte técnica de data y todo eso. Me pude salir un poquito de esa parte para ocuparme más de la supervisión general del equipo, ¿verdad? Y de la parte técnica. Pero de todas formas siempre tuve alguna, digamos, injerencia en apoyar a los chicos, en hablarles, en tratar de prepararlos para que estén mentalmente, digamos, más preparados. Y siempre necesitan, son todos de nuevo, son todos casos diversos, muy diferentes de unos de otros, pero siempre hace falta apoyarlos en esto. Contale un poco a la gente sobre el proyecto del Gonella Racing. No, Leonera Racing ahora estuvo en activo el último año como equipo tal. Champagne Racing empezó a operar lo que era el Gonella Racing el equipo de F4. Nosotros corrimos en la F4 Nacional desde el 2000, del 21, 22 20 y 23, digamos, hicimos la F4 de la FIA. Y ahora estamos probablemente eh, vamos a regresar a hacer desarrollo de pilotos con autos de F4. Ahora la FARA va a incorporar el Halo en los autos de F4, lo cual va a abrir mucho, digamos, la cantidad de pilotos interesados. Hoy en día, muchos padres y muchos pilotos en sí, ya no quieren correr sin el Halo. Entonces, el que dirige la categoría, digamos, de la FARA, que no es exclusivamente de Florida, va a salir un poquito, va a estar en el sureste de Estados Unidos, pero va a salir un poquito más a hacer un poco de tour. Vamos a ir a Atlanta Motorsport Park, a Road Atlanta y a NOLA el año que viene. Entonces, probablemente tenemos autos asignados para hacer desarrollo de piloto, que es lo que lo que empezamos haciendo en el 2020. En un año hicimos casi 25 pilotos chicos diferentes que venían, la mayoría vienen del karting y hacen su primera experiencia. Esos lo hacemos mucho en la pista de Homestead, que es acá local, y antes lo hacíamos en Palm Beach, pero es una pista que cerraron. Y probablemente tengamos un par de autos compitiendo el año que viene en la Fórmula FARA, entonces el Gonella Racing va a volver a estar, digamos, activo en la competición. Vos actualmente estás viviendo en Pompano Beach, ¿verdad? Sí, yo vivo en Pompano Beach. Ahí Vivo en está. Coconut Creek, es parte de Pompano Beach. Ujú, sí. Y el taller está digamos, em, una ciudad, si se llama, vecina de Coconut Creek, que también es parte de Pompano Beach. Estamos al norte de Fort Lauderdale, aproximadamente Ah, 15 minutos. Fort Lauderdale, puede ser, ¿no? Sí, Fort Lauderdale, y Sí. estamos a 45 minutos al norte de Miami. O sea que estamos todos acá en el sur de la Florida. Tengo una consulta. Mencionaste hace un rato, al principio de la nota, el tema de la IndyCar, del tema de Juncos. Contame, ¿cómo fue ese paso tuyo por el equipo anglo-argentino? ¿Cómo fue esa experiencia en sí que te llevas del Juncos? La verdad, algo impensado hace unos años de un equipo con raíces argentinas en la Indy, algo que no se esperaba. Era uno de los, digamos, directores del equipo, era el director técnico. En un momento fui el director técnico de todos los equipos que tenía el grupo de Juncos, ¿no? Entonces, y eso fue a raíz de que yo empecé a trabajar con Ricardo en el año 2008 haciendo desarrollos con autos de Pro Mazda. Y en el 2009 pasamos a competir en la categoría Pro Mazda, que hoy es la USF Pro, ¿verdad? Tuvo varios nombres, todo relacionado con sponsor, pero en ese momento se llamaba Pro Mazda durante muchos años. Empezamos a competir en la Pro Mazda en el 2009, y en el 2009 estuvimos
casi ya habíamos ganado el campeonato y bueno, un piloto lo chocaron en la última carrera, un irlandés que hoy en día tiene su propio equipo, que se llama Peter Dempsey, también es un amigo. Al año siguiente, en el 2010, lo tuvimos a Conor Daly y ganamos el campeonato. Yo hacía la parte técnica, ganamos el campeonato con Conor Daly eh, por bastante más, con mucho margen, y ahí empezó el crecimiento del Juncos, ¿no? En el 2014 ganamos otro campeonato con Spencer Pivot y empezamos a hacer Indy Lights con el auto nuevo en ese momento, el IL-15. Yo pasé a comandar la parte técnica del equipo de Indy Lights y en el primer año ganamos el campeonato estaban con equipos muy grandes, ¿no? Estaba Andretti, Carlin, que vino de Europa, Sam Smith, Velardi, y aún así pudimos ganar el primer campeonato, ahí siguió el crecimiento. En el 2017 se hace la primera experiencia con IndyCar, y, y bueno, y ahí fue una explosión de un crecimiento, digamos. Ricardo inauguró el taller nuevo en Indianápolis porque que construyó un taller, digamos, modelo, ¿no? Al nivel de los mejores equipos de IndyCar. Eso se estrenó en el 2017 y bueno, y fue mucho tiempo, mucho trabajo, en el cual en el 2018 yo ya empecé a sentir bastante fatiga de estar haciendo tanto. En el 2019 incorpora el equipo de IMSA, el cual yo también pasé a dirigir. Entonces, digamos, fue extenuante, fue mucho trabajo y prácticamente vivir viajando. Entonces empecé a sentir la fatiga, hablamos, yo ya quería tratar de dar un pasito más a un costado y tratar de bajar un poco las revoluciones. Y después todavía seguía con Ricardo, con el cual tenemos una excelente relación y somos amigos. Pero ya en el 2019, al final del 2019, encima vino la pandemia, cual fue un golpe para todos, no sabíamos ni siquiera si iba a haber actividad, qué es lo que iba a pasar. Y en el 2019 fue que dejé de estar con Juncos como director técnico. Y ahí ya yo tenía pensado para seguir relacionado con la actividad, hacer algo, volver a las bases, hacer una cosa con los Fórmula 4. Y bueno, armé un equipo de Fórmula 4, compré autos, camiones, todo, y armé un equipo, pero basado aquí en Florida, que es donde vivo. Y bueno, esa es parte así de la historia. Así que en realidad, estuve un montón de años con, con Ricardo, más de 10 años en realidad, porque antes ya estábamos trabajando en desarrollo y después seguía haciendo algunas cositas, pero ya no con mi oficina. Yo tenía una oficina allá en Indianápolis. Y bueno, esa es la historia. Tuve muchos años tuve la suerte y el privilegio de haber sido parte de todo ese crecimiento que hoy es el Junco Hollinger. ¿Cómo viviste lo de la actuación de Canapino en la IndyCar? Es más, actualmente se está hablando que posiblemente para el año que viene haya una vuelta de Agustín para correr las Ajá, 500 millas de Indianápolis. con entusiasmo, como todo el mundo, ¿no? Como todos los que estaban, aparte de verlo yo había trabajado un poco yo nunca trabajé con Agustín en el IndyCar porque cuando él estuvo en IndyCar yo ya no estaba en Juncos, Claro, claro. pero sí había estado trabajando un poco con Agustín como director técnico, o sea que no era ingeniero directo de Agustín, pero sí estaba a cargo, junto con Ricardo, de tomar un montón de decisiones y comandar el equipo. Y había estado trabajando con Agustín cuando ocurrió en el 2019, cuando vino a corrió las 24 horas de Daytona y corrió las 12 horas de Sebring. Y así que, bueno, ese era digamos, yo lo conocía, que vino con Alberto en ese momento, con el papá, y yo sí lo conocía a Alberto porque habíamos trabajado juntos en otros proyectos en el pasado, hace muchos años, y cada tanto nos hablábamos y teníamos un trato, pero con Agustín nunca había trabajado, lo conocí de hecho, en el 2019,
y bueno, compartimos unos meses de trabajo. Y bueno, después cuando lo viene a indicar, imagínate, con entusiasmo, con piloto excepcional, así que con deseos de que siempre le vaya bien. Y bueno, después hubo un montón de situaciones comerciales y políticas que fueron lo que impidieron que tenga su continuidad, ¿verdad? Entonces, pero bueno, ojalá que pueda retornar, creo que tiene, sigue, obviamente mostró que tiene la capacidad. Evidentemente tenía incidencia en lo que quería del auto, y sabía qué es lo que tenía que pedir, ¿no es cierto? O sea que tiene una inclinación a estar involucrado técnicamente en lo que se hace con el auto. ¿Ves posible la llegada de la Indy a la Argentina? Se sabe que se está trabajando para correr en Termas de Río Hondo, pero también se coló por el medio el óvalo de Rafaela y ahora está también el bombazo de que también quieren traer a la Fórmula Uno al país. En esa inestabilidad hecha por los idas y vueltas, ¿cómo ves esa posibilidad de que llegue la Indy a la Argentina? Yo la veía muy posible. Yo sé que Ricardo estuvo trabajando mucho con eso. De hecho, me contaba, estoy en Argentina por que estoy viendo o sea, con la gente de la pista, de Termas. Sé que en un momento fueron la gente de IndyCar a ver, estuvieron presentes en las pistas. Entonces, lo veía como algo muy, muy posible, porque vi que, o sea, si los tipos fueron hasta allá y a ver, es porque algún interés hay, ¿no es cierto? Había. Ahora, con todas las inestabilidad no solamente económica, sino política y de decisiones que hay en Argentina, no sé, la verdad que no estoy no tengo la última información de qué es lo que está pasando. O sea, escuché ahora algo de la fórmula que quieren traer la Fórmula Uno. No sé, me parece que el óvalo de Rafaela lo tendrían que construir de nuevo para tener las medidas de seguridad que requiere un óvalo de alta velocidad, ¿no? Entonces, eso no lo veo, salvo que haya una inversión descomunal, ¿no? Me parece que va a ser mucho más probable que haya una pista de circuito, de road course, como Termas, o pistas que indicar, sí corren pistas viejas comparadas con las europeas, que son legendarias, que los asfaltos no son perfectos, pero no en óvalos. El óvalo, para ir a un óvalo, las medidas de seguridad tienen que ser extremas por las velocidades que desarrollan los autos. Claro, Entonces, sí. no lo veo. Lo de Rafaela me parece que es alguno que tiró un tiro por ahí para decir algo, pero no lo veo tan posible. En cambio, sí veía posible, por lo menos hasta hace un tiempo, porque lo vi a Ricardo muy enfocado, muy trabajando con eso, ¿no es cierto? Como un proyecto importante al cual le dedicó mucho esfuerzo y tiempo. Así que tengo más esperanza de que eso ocurra, pero igual te soy sincero, en todo este último año prácticamente ni hablé de las charlas que tenemos a veces, nunca se habló del tema. Si querés más información del mundo automotor, seguinos en nuestras redes sociales del Otro Deporte en YouTube y en Instagram.